Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un gran honor estar aquí con todos ustedes. Manuel Castel, en su libro Comunicación y Poder, hablaba claramente sobre la importancia hoy en día que tiene la comunicación en la configuración del poder y sobre todo cómo los comunicadores, quienes de una u otra forma tienen el poder de la palabra hablada, escrita y demás, conforman y sobre todo ejercen una influencia tal en la sociedad que termina generando equilibrios y desequilibrios en el poder que tienen. Y eso, obviamente, debe ir acompañado, todo comunicador, toda persona que ejerce esa función, debe ir acompañada de elementos vinculados con la ética, la integridad, la responsabilidad de poder comunicar por el poder que encierra la palabra. Quiero agradecer al Instituto ICOPER la invitación en el día de hoy, en este día tan importante para cada uno de ustedes, graduandos, graduandas, familias de los que les acompañan. Pero quiero de manera muy especial agradecer al doctor Isnaldi Guarecuco, director académico de este gran instituto que ya en el día de hoy celebra su 8ª graduación, para quien pido un fuerte aplauso y le agradezco nuevamente. También saludar la presencia de Gladys Pimentel, docente, también persona importante para que hoy ustedes estén aquí graduando. Un fuerte aplauso para Gladys. Y de igual manera, saludarlos a todos ustedes, felicitarlos por haber alcanzado este hito de estar en la mañana de hoy, graduándose sobre todo en diversas áreas que ejercen un rol importante para la República Dominicana, dígase realizando diplomados en oratoria, maestría de ceremonia, relaciones internacionales, la comunicación política, relaciones públicas y comunicación estratégica y marketing. En realidad, en la República Dominicana que vivimos hoy en día, en el mundo que vivimos hoy en día, que es el mundo denominado desde hace ya varios años como el mundo en donde cohabitamos, donde existe una sociedad del conocimiento y de la información, el gran reto que tenemos hoy en día y que ustedes que se gradúan en estas áreas que tienen, no es el acceso a la información. Información hay mucha, información hay de más. Todo lo contrario, el gran reto que ustedes tienen es cómo administrar toda esa información y hacer uso de la misma de una manera responsable, ética y sobre todo que tenga un impacto en los demás. Si ustedes observan, por donde estamos caminando es hacia una sociedad, hacia un mundo donde todos comunicamos. Cuando hace ya algunas décadas, muchas décadas atrás, se hablaba del periodismo y cuando se hablaba del periodismo, de una u otra forma, en el ejercicio de la comunicación, se denominaba el cuarto poder. Cuando se denominaba el cuarto poder, obviamente, era porque vivíamos en una sociedad donde tanto el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, los tres grandes poderes del Estado, estaban en una principalía. Pero hoy en día, esa comunicación, ese periodismo, como les señalaba al inicio, representa, si no el primer poder del Estado, un gran poder, porque termina ejerciendo, y cuando se hace con responsabilidad, termina ejerciendo una presión tal sobre los otros poderes que terminan moldeando y hasta llevando a que las decisiones vayan en función de esa comunicación.
Pero ya con la expansión de la tecnología de información, con la expansión de las redes sociales, con la expansión de esa comunicación personal que cada uno tenemos a través de un aparato celular, que podemos tomarlo y comunicar a través de las redes lo que nosotros queremos, y esa comunicación llegar de una u otra manera a miles y millones de personas de una manera instantánea y moldear todo lo que en algún momento se piensa sobre un tema en particular, eso demuestra que todos de una u otra forma, como les decía, somos comunicadores, pero todos tenemos un gran poder en las manos. Por eso mi llamado en el día de hoy a ustedes que se gradúan y que vienen ejerciendo la comunicación de alguna u otra forma, ustedes tienen en sus manos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad que llega en una sociedad dominicana en una coyuntura tal donde se debaten algunos elementos que van de la mano de lo que tiene que ver con la libertad de expresión, cuando a través del Código Penal, del nuevo Código Penal, algunos interpretan que hay algunos artículos que limitan esa libertad de expresión. Hay otros que asumen que no hay tal restricción hacia la libertad de expresión y lo que hay son elementos que se convierten en garantes para que esa comunicación que se haga sea una comunicación responsable y vinculada a la verdad. El gran reto que se tiene hoy en día es, obviamente, si lo que se comunica responde o no a la verdad, si lo que se comunica responde o no a argumentos sólidos que puedan sustentarse a través de la palabra hablada o escrita que se manifiesta. Nosotros en la sociedad dominicana vivimos en el mundo como tal en la era de la posverdad. La era de la posverdad, donde hoy en día es difícil uno darse cuenta qué es cierto o qué es falso. O más bien en la era de la posverdad, donde la verdad no necesariamente la que conocemos o la que conoce la mayoría de la gente responde a elementos fácticos de eso que se proyecta. Por eso es que ustedes ven que en esta era de la posverdad existe también el fake news, las noticias falsas. Noticias falsas que compiten con las noticias verdaderas. Pero a través de las facilidades, como le decía, que existe en la comunicación del día de hoy, termina colocándose en el top of mind de la gente, de la mayoría de personas, aquella noticia o aquella información que tiene mayor capacidad de expansión y penetración. Y entonces, ¿qué sucede? La verdad termina siendo a veces la percepción. La percepción se convierte en una verdad que no necesariamente es la verdad en sí misma. Entonces, el gran reto que tienen ustedes como profesionales de esta área, sobre todo los que están vinculados a la comunicación, aquellos que trabajan el tema de la comunicación política, es entender lo que está sucediendo y sobre todo convertirse en multiplicadores y agentes de conciencia para que los demás, si usted tiene credibilidad ante ellos, puedan a través de usted recibir lo que es la verdad. Porque si hay un atributo importante de cualquier civilización humana, de cualquier sociedad, de cualquier individuo, es poder vivir la vida con integridad apegado a la verdad. En el momento que eso se desconfigure, entonces ya seremos cualquier cosa. Entonces el reto que tienen ustedes está ahí. ¿Qué comunican? ¿Cómo lo comunican? Y ustedes que son graduandos, diplomados de esto, también servir de multiplicadores, orientadores, de faro ante muchas personas que no saben distinguir hoy en día lo que es verdad y lo que no es. Agréguenle a eso también un fenómeno, le llamo fenómeno, que
ha aparecido recientemente, digo recientemente, para acceso del público como tal, aunque es un desarrollo, ¿verdad?, tecnológico que viene dándose desde hace un tiempo, pero ya está en las manos de todos nosotros, que es la inteligencia artificial. Eso complica aún más la realidad. Eso complica aún más comunicar lo que es verdad. Porque tal como ustedes saben, la percepción, lo que se proyecta, lo que se dice, termina en función de quién lo dice, del medio que lo dice, de la viralización que se hace, termina convirtiéndose en la verdad. Pero es tanta la información que la gente tiene que absorber que usted ve que ya hoy en día los medios tradicionales han pasado a un plano secundario. Los medios virtuales han terminado copando la principalía en la forma en que nosotros informamos. Fíjense, medios tradicionales que teníamos en la República Dominicana y que también existen en otros países del mundo, que hace décadas atrás, eran los medios a través de los cuales nosotros nos informamos. Aquí hay muchos jóvenes de 20 y tanto de años, de 30 y tanto de años, que quizás no van o no habrán vivido esto que yo les voy a decir. Pero los que tienen más de 40 años, más de 50 años, sabrán a qué yo me refiero. Hace 30 años, hace 25 años, hace 40 años, la información que salía en un medio de comunicación tradicional, sea escrito, un periódico de los que se publicaban diario o un medio noticiero, era el resultado, en su gran mayoría, no estoy diciendo que todo lo que se decía era verdad, pero en su gran mayoría era el resultado de un proceso de investigación minucioso, y que como no existía la internet, las páginas, las redes sociales, cada director de medio, ya sea escrito o televisivo o radial, como tenía un espacio determinado, limitado de hojas en un periódico para publicar la noticia, o tenía un espacio limitado en un programa de televisión, en un noticiario o en una radio, tenía que hacer el uso más adecuado de ese espacio y le daba prioridad ¿a qué? A las informaciones que tenían los mayores niveles de credibilidad y de investigación periodística. Por eso es que usted ve que antes los periodistas salían y buscaban la fuente. El periodista iba y contrastaba la información. Le decían algo y él iba y entrevistaba. Él iba y hacía la foto. Esa foto que se hacía con esa cámara de 35 milímetros que no era digital, que el rollo se acababa, reflejaba lo que era verdad. Hoy en día, con la inteligencia artificial, usted hace una foto de algo que nunca existió, pero la presenta en las redes sociales y todos la vemos y creemos que eso existió. Pero hace 30 años con esa foto no había ese manejo digital para hacerte creer una cosa u otra de manera instantánea. Entonces, lo que le quiero significar es que había una tendencia de los medios tradicionales de comunicación de poder presentar las informaciones, presentar un hecho cierto que se daba en la República Dominicana, y ya todos estábamos circunscritos a creer esa realidad que se acercaba mucho a la verdad. Con el paso de los años y con lo que le estoy diciendo, con el mundo que vivimos hoy en día, eso ha cambiado totalmente. Hoy en día los medios digitales imponen la agenda. Hoy en día usted ve medios tradicionales que simplemente hacen reproducir lo que en los medios digitales se ha viralizado o se entiende como verdad. Hay un rol, y ya les hablo como servidor público. Hay un rol que juegan los servidores públicos para decirle un caso, o juegan las personalidades públicas, los artistas y demás, que de una u otra forma terminan en muchos casos
viendo informaciones sobre ellos que no necesariamente quien la publicó hizo un levantamiento de la información para ver si era cierta o es falsa. Eso yo lo he vivido. Yo lo he vivido mucho. Hay gran parte de las informaciones que se vierten y que en muchas ocasiones yo veo que se viralizan, que a mí me sorprende, porque hay algunas que yo digo, pero ¿cuándo eso ocurrió? ¿Cuándo yo dije eso? ¿O cuándo a mí me preguntaron para hacer eso? Y también otros temas que se van dando en la sociedad dominicana, y ahí es que viene, y recalco, la responsabilidad de ustedes que comunican, que se están preparando, que se han preparado, que se gradúan para eso, está la responsabilidad de ustedes de usar la palabra hablada, lo escrito, para entonces poder ser entes de equilibrio en la sociedad. Hoy en día, el debate no debe ser libertad de expresión. Eso es parte de los fundamentos de la democracia. Todos tenemos que tener la libertad de expresar lo que nosotros entendemos. Eso es así. No debe haber ningún tipo de restricción, porque eso es la libertad de expresión, esa es la libertad del individuo. Eso está establecido en la Constitución de la República, pero más allá, eso está establecido en el contrato social no escrito entre todos en el respeto de uno a otro. Ahora, eso no quita que el uso de esa libertad de expresión también sea sustentado en argumentos válidos, porque entonces hoy en día se hace mucho daño. Una información que no es real, dicha sobre cualquier persona. Pónganse usted en el zapato de cualquiera y que de usted den una información que no es cierta. Y que una persona, por ejemplo, se ensanche con usted, una persona, como se dice, se coja con usted y comience a vertir y dar información, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso daña reputaciones. Eso daña reputaciones. Para bien o mal, para el que no es algo y dicen que sí es algo y es positivo, le va bien. Pero el que comienza y difama y vierte informaciones que no son adecuadas, hace muy mal. Y el problema está cuando también se usa ese privilegio de la sociedad de hoy en día de tener acceso a la comunicación, a difundir información, a la viralización fácil. Entonces, cuando tú tienes más poder, tú tienes que ser más cuidadoso, porque se hace mucho daño. Entonces, así como se defiende la libertad de expresión, la libertad de la comunicación, que debe existir y nunca debe perimir ese derecho, también debe existir la libertad del individuo o hombre o mujer agraviado que pueda de una u otra forma solicitar la defensa ante cualquier información que se dé. Y eso es un debate y lo traigo y aprovecho este momento para traerlo, para ponerlos a pensar. Nosotros necesitamos hoy en día, más que nunca, ciudadanos y ciudadanas con pensamiento crítico, que podamos distinguir las cosas. Porque si no, vamos a rumbo a una canibalización de la comunicación. Todos somos comunicadores. Tú dices una mentira mía, yo digo una mentira tuya. El otro dice una mentira, entonces estamos dañando la sociedad. Entonces, hay una línea muy fina entre la libertad de expresión y el libertinaje de expresión. Son cosas totalmente diferentes. Libertad de expresión es usted poder hablar, decir todo lo que usted quiera sin ninguna restricción, porque usted es un individuo, usted los derechos humanos, la Constitución, el contrato social le defiende. Pero usted no tiene derecho a agredir, a dañar reputaciones sobre la base de argumentos falsos. Si lo tienes reales, dígalo, porque hay que decirlo, porque tenemos que vivir cada vez más y entender que vivimos en una sociedad que debe ser cada vez más transparente, una sociedad donde podamos rendir cuentas, pero no una sociedad que dañe, no una sociedad desigual,
no una sociedad donde algunos puedan decir y otros tengan las limitaciones, entonces, de hacer valer sus derechos ante ese tipo de situación. Ustedes, al graduarse en el día de hoy, se enfrentan a todo ese tema, pero lo más importante es la conciencia, el poder actuar de la manera correcta cuando nadie los ve, el poder actuar de la manera correcta con valores y principios que construyen y edifican a la sociedad. En una sociedad donde cada vez más nos vamos degradando en los valores, donde hay una crisis de liderazgo en sentido general. Y no hablo de liderazgo solo político, hablo de liderazgo en sentido general. Necesitamos cada vez más hombres y mujeres comprometidos con una mejor República Dominicana. Hombres y mujeres comprometidos con una sociedad de la verdad, porque así es que vamos a avanzar. No una sociedad del meme, no una sociedad de la burla, no una sociedad de la mentira. Nosotros necesitamos vivir en una sociedad de la verdad, porque la verdad es que edifica, la verdad es la que construye, la verdad es la que nos puede llevar a la República Dominicana a ser el país ese que todos soñamos. Un país donde podamos tener las oportunidades que queramos, un país donde podamos construir los sueños que tengamos, un país donde no nos miren por las condiciones sociales ni el dinero que nosotros tengamos, sino un país que nos mire por la condición de ser humanos que somos. No un país que nos mire en función del color que tenemos en la piel, sino un país que nos mire en función de qué tan valioso usted es como ser humano. Un país que no nos mire en función de la religión a la que usted pertenece, sino un país que nos mire una sociedad en función de la valía que usted tenga. Un país donde se reduzca el bullying, un país donde podamos vivir y apoyarnos, porque hay espacio para crecimiento para todo el mundo. No hay necesidad de tropezar y hacer caer a nadie para usted avanzar. Por eso yo quiero ya a modo de conclusión recordar un autor prolífico, importante, pensador, intelectual, sociólogo, Alvin Toffler, que escribió un libro que se llama El Shock del Futuro. En ese libro del Shock del Futuro, Alvin Toffler, y ahora que ustedes se están graduando, decía lo siguiente, que los analfabetos del siglo XXI no son o no serán, porque estamos en el siglo XXI, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellas personas que no sepan leer ni escribir. Él decía hace algunos años que los analfabetos del siglo XXI serán aquellas personas que no tengan la capacidad de aprender, reaprender y desaprender. Capacidad de aprender, desaprender y reaprender. Aprender porque vivimos en la sociedad del conocimiento y la información. Hoy lo que vale es lo que usted tiene en la cabeza, lo que usted hace con ese conocimiento y lo transforma. Ya no es tanto lo que usted hace con las manos, sino aquí es que está. El dinero, la valía está en el intelecto, en el conocimiento y la información. Entonces hay que aprender, 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 aprender. Por eso cuando la graduando se paraba aquí y decía, voy por mi cuarto diplomado, eso es una actitud de seguir aprendiendo. No se detienen uno. Por tanto, ustedes no se detengan en uno. Sigan ahí, hablen con el doctor, la docente y sigan aprendiendo. Entonces hay que aprender. Pero luego hay que tener la capacidad de desaprender. Desaprender. Porque hoy en día la información viaja tan rápido, tenemos tanta información, con lo que le decía, información de verdad, en la posverdad y el fake news, que ya usted no sabe lo que es. Y aprende cosas que dentro de un mes, 2 meses, 3 meses ya está obsoleta. Entonces, hay que tener la capacidad de soltar esas viejas creencias, esos viejos prejuicios
esas informaciones obsoletas. Entonces, por eso hay que aprender a desaprender. Yo sabía esto, me borré eso. ¿Por qué? Porque tienen que dejar espacio para reaprender, que es entonces mantenerse constantemente absorbiendo informaciones que les sean útiles para su vida. Pero para eso hay que ser humilde, para eso hay que tener una capacidad de decir que independientemente de la edad que usted tenga, tiene que estar constantemente aprendiendo. Y sobre todo, entender lo siguiente: el conocimiento es infinito. Nuestra mente tiene una capacidad inmensa, pero mientras más sabemos, mientras más descubrimos el conocimiento, más nos damos cuenta lo mucho que nos falta por aprender. Por tanto, en el día de hoy yo les digo que no vayan por el camino que los lleve la vida. No vayan por el camino que los lleve la vida. Más bien yo lo insto a que vayan por donde no hay camino. Constrúyanlo y dejen una huella. Muchas gracias por la atención.